Desde el estreno de la primera película de Star Wars, George Lucas demostró tener un increíble ojo para el marketing. Han llegado todo tipo de productos, y los juegos de mesa no se quedaron atrás. Y solo era cuestión de tiempo para que apareciera un juego de miniaturas de naves espaciales que intentara emular el éxito de Warhammer. Y lo único que faltaba era una empresa dispuesta a apostar fuerte por ello. El universo de Star Wars ha dado lugar a una multitud de juegos de mesa, y muchas compañías han aprovechado la multimillonaria saga creada por George Lucas para alcanzar productos de todo tipo. Parker Brothers fue una de las primeras grandes editoriales en sacar juegos bajo esta licencia, la mayoría de ellos pensados para un público más joven. Sin embargo, con la adquisición de la licencia por parte de West End Games, comenzaron a aparecer juegos dirigidos a un público más adulto, como el Star Wars Role Play Game o el Star Wars Warriors. El primero fue un juego de rol oficial de Star Wars, mientras que el segundo era un juego de simulación espacial que llevaba las batallas entre naves del universo de Star Wars a un tablero de hexágonos. Con el paso de los años, los derechos pasaron a Wizards of the Coast, creadores del famoso Magic the Gathering. La gente de Wizards intentó atraer a su base de jugadores al mundo de Star Wars utilizando fórmulas que ya conocían, como el formato de cartas TCG con el Star Wars Trading Card Game, o trasladando las batallas al mundo de las miniaturas con el Star Wars Miniatures. Este último era un juego visualmente más atractivo, con figuras de 34 mm muy detalladas, que durante 6 años proporcionó bastante contenido al público. Sin embargo, todo tiene un final, y en enero del 2010, a pesar de contar con una buena base de jugadores, Wizards decidió no renovar la licencia debido a varios factores. Entre ellos, los altos costos de la licencia, un cambio de estrategia en la compañía que decidió enfocar más sus recursos en sus principales franquicias como era Magic o Dragones y Mazmorras, y la creciente competencia en el mercado de las miniaturas. Por otro lado, Lucasfilms no se mostraba muy afectada por esta decisión, ya que esto les permitió subastar las licencias y buscar una nueva empresa que pudiera darle un enfoque diferente a los juegos. En 2010, mientras el equipo de licencias de Lucasfilms, liderado por Howard Hoffman, estaban en plena búsqueda de empresas que se hicieran cargo de los juegos, apareció por la puerta la gente de Fantasy Flight Games, encabezada por su CEO, Christian T. Petersen. Fantasy Flight Games tenía un currículum destacado. Habían cerrado un exitoso acuerdo con Tolkien Enterprise para lanzar juegos de mesa, y más recientemente habían cerrado otro con Games Workshop, como ya mencionamos en un vídeo anterior. La empresa se había forjado una reputación en el sector como una compañía capaz de desarrollar productos temáticos de alta calidad. Petersen, que conocía muy bien el sector, sabía cómo convencer a Lucasfilms, así que Fantasy Flight Games sería muy respetuosa con todo el lore de la franquicia, y sobre todo, no habría problemas con algo que para Lucas era innegociable. Tendría la última palabra sobre el producto final. Además, Petersen presentó un proyecto que potenciaría la comunidad de jugadores a través de torneos y actualizaciones periódicas en los juegos. El juego organizado sería un pilar fundamental para mantener el interés del público, y Fantasy Flight Games pondría muchísimo énfasis en ello, mediante torneos mundiales y regionales, apoyando a las tiendas y dando cosas interesantes para aquellos jugadores que quisieran apostar por el juego organizado. Además de todo eso, habría una fuerte presencia de publicidad en internet. Como broche final, Petersen presentó 3 juegos que iban a ser con los que iniciarían todo este proyecto. El primero sería un juego de rol, le continuaría un juego de cartas, y la joya de la corona iba a ser un juego de miniaturas con las naves de Star Wars. Y para rematar esto, les dicen a los de Lucas que no se tienen que preocupar de nada, que lo tenían todo tan trabajado que calculaban que para poquito más de un año ya se podían tener prototipos jugables para que la gente ya pudiera observar lo que iban a tener, y que en un plazo de 2 años saldrían los juegos a tienda. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo esto? Que Petersen tenía la idea en la cabeza, pero no tenía claro todavía un desarrollo definitivo. Así que se puede decir que se tiró a una piscina sin agua.
y tras algunas reuniones se cerró un acuerdo antes de verano del 2010, y aunque no se conocen con exactitud los detalles financieros de esta, se estima que entre un 5 y un 15% de los ingresos por ventas irían a las arcas de Lucas. Y por parte de Fantasy Flight Games tenían total libertad, eso sí, siempre que Lucas lo aceptara, para que durante 5 años sacar juegos con licencia de Star Wars. Y mientras estaba firmando el contrato, algo más lejos de ahí, en un refugio de animales en Minnesota, Jay Little y su esposa estaban adoptando un gato. Little trabajaba en Fantasy Flight Games desde 2008 y había sido el diseñador responsable de la tercera edición del juego de rol Warhammer Fantasy Roleplay. Este mismo día tenía libre y decidió aprovecharlo para pasar un rato tranquilo con su esposa. Sin embargo, mientras estaba en la protectora, Little recibió en su correo electrónico del móvil un anuncio de que la empresa había adquirido la licencia de Star Wars, y al segundo, casi sin poderlo comentar con sus compañeros, recibió una llamada de su superior, Michael Harley. Michael Harley le dice: «Oye Jay, no sé si te has enterado, pero somos los responsables de todo el tema de los juegos de mesa de Star Wars, y habíamos pensado que te ibas a encargar de 2 de los 3 proyectos que tenemos en marcha. Uno es un juego de rol, que puedes estar tranquilo, que de esto ya tienes experiencia y hasta agosto del 2012 tienes tiempo, que es cuando calculamos que puedes sacar una beta. Y del otro, bueno, el otro es un juego de miniaturas, de naves, de Star Wars, que lo ideal sería que en la próxima Gen Con del 2011 ya tuviéramos una demo funcional». Pero todo esto sin presión, sin presión. Y es así, tal cual, como se enteró Jay Little que pasaba a liderar uno de los proyectos más ambiciosos por parte de Fantasy Flight Games. A Jay se le asigna un equipo formado por más de 30 personas. Quizás los más conocidos son los hermanos gemelos Jay y Bradley Sanders y Corey Kosetnak, que harían de desarrolladores. Entre otros muchos, también habían editores, modeladores 3D y hasta más de 15 artistas gráficos. La apuesta por parte de la compañía estaba más que clara. Y con todo el equipo formado, ahora lo que tocaba era ponerse manos a la obra. Lo primero que había que tener claro era que el juego iba a ser costoso, sobre todo por el tema de las licencias. El presupuesto podría dispararse si incluían muchas naves, ya que era fundamental que las miniaturas tuvieran un acabado casi perfecto. Pensando en el público, llegaron a la conclusión de que la caja base solo podía incluir 3 figuras, un X-Wing y 2 TIE Fighters. Además, para no abrumar a los jugadores, solo habría 2 facciones al principio, rebeldes e imperiales. Con el tiempo ya se añadirían más, y esta premisa podía parecer que era poco y caro, pero ya sería tarea del equipo de Jay lograr que los jugadores sintieran que la caja base estaba más que amortizada. Con esto ya claro, lo siguiente era abordar el terreno de juego. En los juegos de miniatura tradicionales, el área donde tú vas a jugar es bastante grande, ya que los escuadrones son muy extensos. Sin embargo, en el X-Wing querían que los batallones fueran más pequeños, destacando sobre todo la velocidad con la que las miniaturas se moverían a través del tablero. Y después de varias pruebas establecieron que el tamaño ideal del espacio de juego sería 90 por 90 centímetros. Con esta base ya en mente se preguntaron: ¿cuántas naves podrían caber en el terreno sin complicar las maniobras? Para ello tomaron como referencia los 2 tipos de naves que se venderían al principio. Estas serían la base para determinar el límite de 100 puntos por escuadrón, que sería la medida máxima para diseñar cada uno de los batallones del jugador. Con estos números calcularon que un escuadrón podría estar formado por 7 u 8 naves pequeñas, 2 o 3 más grandes y una tercera que sería la nave principal de la escuadra. Si querías incluir a Han Solo en tu pelotón, evidentemente esto sería más caro. Otra parte era el tamaño de las miniaturas. Necesitaban encontrar ese punto ideal en el cual, por un lado, en el tablero se pudieran manejar bien, y por otro lado la gente de Lucasfilm les parecieran lo suficientemente imponentes y con un nivel de detalle adecuado para darle el visto bueno. Los escultores propusieron al principio 3 tamaños, uno con 144, uno con 270 y uno con 100. Jay junto con la diseñadora Zoe Robinson hicieron varias pruebas recortando algunas plantillas con papel
y al momento se dan cuenta que el tamaño ideal es el de 1,270. El pequeño, aunque cabrían más naves en el terreno, Lucas nunca daría el ok a los acabados de esta. El tamaño más grande, aunque más bonito, hacía encarecer el producto bastante y no acababa de encajar en la estructura del tablero. Y el intermedio funcionó bien en todas las pruebas de juego que hicieron, y el detalle del diseño gustó muchísimo a la gente de Lucasfilms. Con el tamaño ya definido se dan cuenta que tienen que desechar la idea de que los escuadrones estuvieran formados por 10 naves, y con muchos cálculos se dan cuenta que el tamaño máximo al que se podría llegar sería de 5 naves. Paralelamente a esto estaba el tema de cómo tomarían los jugadores el punto de visión de las naves para poderse mover o atacar, y para ello toman como referencia el sistema usado en el juego Wings of War de Nexus, que era un juego de miniaturas de aviones de la Primera Guerra Mundial que usaba un sistema de visión que le encajaba muy bien en el sistema del X-Wing. Ahora lo siguiente donde se tenían que meter eran en las características propias de cada una de las naves. Os vuelvo a recordar lo estricto que era Lucasfilms por mantener el lore de su universo, así que esto pues fue un pequeño escollo que tuvieron que seguir. Por un lado, por ejemplo, estaban los X-Wing, que tenían que poder realizar muy pocos disparos, contundentes, eso sí. Y por otro, estaban los caza TIEs, que tenían que ser más endebles y frágiles. Esta rigidez en el lore fue lo que llevó a la inclusión de un elemento muy importante en el juego, como fueron los diales de movimiento. Una cosa que tenían clara desde el inicio de la producción es que las miniaturas se iban a mover a través de una regla. Pero al darse cuenta de estas características particulares de las naves, comienzan a buscar una solución a esto. Fue entonces cuando surgió la idea de implementar lo que más tarde se conocería como los diales de movimiento. Estos no eran más que una rueda en la que cada jugador iba a decidir la acción que realizaría una de sus naves. Las acciones serían específicas para las naves y dependiendo de sus características podrían moverse más rápido o incluso sufrir penalizaciones si intentaba realizar una maniobra más complicada de lo que la nave podía hacer inicialmente. Además, como la decisión de la jugada que tú ibas a tomar iba a ser secreta, los diales le daban al juego un toque de estrategia y con esta mecánica habían resuelto dos problemas de un golpe: adaptar las naves al lore y añadir un nivel de estrategia y competitividad que tanto exigían las altas esferas de Fantasy Flight Games. Otra característica muy importante era el tema de los pilotos. ¿Qué sería del juego si llevas un X-Wing y no puedes controlar a Luke Skywalker? La idea principal de Jay era que cada nave pudiera llevar hasta 10 pilotos diferentes, cada uno con sus características específicas. Cuanto mejor fuera el piloto, mayor sería su coste. Además, quería permitir la posibilidad de realizar combinaciones con otros elementos equipables en las naves, como armas secundarias, bombas, droides o incluso pilotos secundarios si se diera el caso. Este aspecto también fue clave a nivel de ventas, ya que permitiría que en el futuro pudieran lanzar naves que, aunque no fueran especialmente interesantes para el jugador, incluyeran una carta fundamental para hacer que tu escuadrón fuera invencible. Por supuesto, todo buen juego necesita unos buenos dados, y para estos fue muy útil la experiencia de Little en el desarrollo de los juegos de rol. Buscaban algo bastante simple, sin complicaciones de que si el jugador había sacado un 5 o un 6 y que esto tenías que sumar o restar. Ellos buscaban simplicidad. Así que sobre un dado de 6 caras incluyeron un símbolo de impacto, otro de impacto crítico y uno de esquiva, que permitiría anular los impactos leves. Y para finalizar quedaba un punto fundamental para todo el desarrollo: escoger el tipo de audiencia al que iría dirigido el juego. El equipo de Jay quería que fuera un producto de nivel básico y fácilmente accesible, pero también debía de ser lo suficientemente profundo y táctico para atraer a los coleccionistas más ávidos. Uno de los parámetros que les dio Fantasy Flight Games fue que el juego debía de estar pensado para torneos competitivos y crear en este un meta. Lo que se quería sobre todo es que la entrada fuera lo más accesible posible, que tú abrieras la caja y empezaras a jugar de inmediato. Y para eso se introdujo una hoja de inicio muy simple que te decía qué figuras tomar, cómo lanzar los dados, cómo debías de usar tu plantilla, entender los símbolos básicos del juego y ¡hala!, a comenzar la partida. Y una vez que dominabas el idioma del X-Wing,
podías empezar a ampliar el juego poco a poco. La entrada al juego debía de estar pensada sobre todo en 3 niveles. Nivel de entrada, que sería aquel jugador que jugaría por primera vez al juego y luego decidiría si quedarse o no. Nivel intermedio, que sería aquellos jugadores que irían comprándose el juego y de vez en cuando jugarían con amigos o incluso podían ir a algún torneo regional. Y luego estaba el nivel avanzado, que esto sería lo máximo, que serían esos jugadores que se comprarían todo lo que saldría, porque querrían ir a los torneos, ganarlos, harían listas, estarían metidos en el día a día de lo que fuera saliendo, vamos, los jugadores pro. Y este fue uno de los principales retos del equipo, diseñar estos 3 tipos de audiencias. Y con todos estos elementos ya definidos, empiezan a hacer pruebas y el juego funciona de maravilla, tanto si eras un jugador inicial como un jugador principiante. Pero se encontraron con un problema que no se esperaban. Mientras se trabajaba en lo que sería la caja base, también se estaban quedando las primeras expansiones, que eran el E-Win y el TIE avanzado. Además, por orden directa de Fantasy Flight Games y Lucasfilms, el Halcón Milenario y el Esclavo 1 deberían de llegar para la campaña de Navidad, y tenían que ser naves más grandes, cada una con sus características y mecánicas propias. Sin embargo, cuando quisieron hacer las pruebas con estas 4 naves, se dieron cuenta de que no eran las mejores para los jugadores novatos. De repente, el juego se volvía muy complicado y no lograban encontrar la fórmula adecuada para hacerlo funcionar. ¿Y qué solución encontraron a esto? Pues por un lado, redujeron la fuerza del lado rebelde y aumentaron la del Imperio. Y por otras, Adam Sattler, uno de los desarrolladores del juego, se le ocurrió la mecánica de la concentración y la implementaron en los dados. Esta mecánica es básicamente que mientras una nave está atacando, puede gastar una ficha de concentración durante la fase de dados de ataque para cambiar los resultados, que era un símbolo de ojo, por el resultado del daño. Y no solo eso, también algunas acciones específicas podían requerir de esta acción. El implementar esta mecánica en los dados hizo que estos pasaran de ser de 6 a 8 caras. Hicieron las pruebas y funcionó a la perfección. Y con todo esto sobre la mesa, tenían un juego casi terminado. Solo faltaba presentarlo al gran público, y fue el 2 de agosto de 2011 cuando se anunció en redes sociales el acuerdo entre Fantasy Flight Games y Lucasfilms que en el próximo año se pondrían a la venta 2 juegos de Star Wars The Card Game y Star Wars X-Wing, el juego de miniaturas. Y además, los juegos estarían listos para el público que asistiera a la GameCon el 5 de agosto del 2011. O sea, 3 días después de este anuncio. Y ya os podéis imaginar la locura que se desprendió en ese momento por redes sociales. En la GameCon hubieron colas enormes para poder probar el juego. La gente salía maravillada y hablaba muy bien de las mecánicas de este. Y aunque sí que es verdad que hacía falta ajustar algunos pequeños detalles, la opinión popular era que el equipo de Jay lo había clavado. Con todo esto entramos en el 2012 y solo faltaba un pequeño detalle. Importante, eso sí, cómo mostrarían el juego al público. Es decir, qué es lo que se vería en la caja. Y aquí fue el coordinador de diseño gráfico, Christopher Hosch, quien tuvo la idea de que en la caja deberían de aparecer las 3 miniaturas del juego. A fin y al cabo, esto era lo más importante, el efecto visual. Ideó un packaging en el que las naves quedaran bien resaltadas, y además aplicó la misma idea para las futuras expansiones, de manera que cuando los jugadores llegaran a una línea en tiendas pudieran ver fácilmente lo que se encontrarían. Y creedme que esto fue una jugada muy acertada. Con todo esto resuelto, en agosto del 2012 sale oficialmente el juego, y es un éxito arrollador, sobre todo en Estados Unidos. En menos de un mes, las tiendas ya reportaban falta de stock, y Fantasy Flight Games se vio obligada a reimprimir el juego base antes del tiempo que ellos tenían pensado. La gente estaba ávida de miniaturas, así que cuando sale la primera oleada con el E-Wing y el TIE Fighter un mes más tarde, estas se vendieron todas casi el primer día. Fantasy Flight Games, que decide aumentar la producción también de las miniaturas de las próximas expansiones, algo que quizás en el futuro les pasó factura.
A partir de aquí, todo lo relacionado con el juego se volvió una auténtica fiebre. El juego organizado funcionó de maravilla, con torneos regionales y mundiales. La mayoría de tiendas de juegos de mesa tenían su grupito de jugadores que organizaban sus partiditas semanales. No fueron pocos los podcasts o las páginas web dedicadas al juego que surgieron. Y evidentemente el juego también se llevó sus premios. Quizás los dos más llamativos son, en el 2012, el Charles S. Roberts al mejor juego de ciencia ficción en un juego de miniaturas, y en el 2013 cuando se llevó el Golden Geek al mejor juego de mesa para 2 jugadores. Y tanto Fantasy Flight Games como Lucas se empezaron a frotar las manos viendo la locura que había con este juego, así que iban a darle a la gente lo que tanto querían. Expansiones, muchas expansiones divididas en diferentes oleadas. Fueron unas 48 miniaturas las que salieron en 14 oleadas diferentes. Naves tan reconocidas como el B-Wing, la lanzadera Lambda, el HWK-290 que traía un piloto que a mí me encanta este personaje, Kyle Katarn, que era el protagonista de uno de los mejores videojuegos que había jugado yo en toda mi vida del Star Wars. El T-70, el ARC-170, el U-Wing, un montón de naves reconocibles por todos. Aparte de esto también llegaron unos packs temáticos que incluían más de una nave. Para esta época el que tuvo bastante más éxito fueron los Ases Imperiales, que trajo al piloto Camor Jax, que fue uno de los pilotos que más se veían en las listas de Imperiales. Y aparte de todas estas, también salieron unas naves que causaron un poco de polémica, que fueron conocidas como las naves épicas. Estas naves épicas fueron un conjunto de 6 naves con un tamaño más grande de lo normal. Quizás las más reconocibles por la gente sería la Tantive 4 o la Corbeta Imperial. El problema que tuvieron estas naves es que se rompía en el juego una regla que era irrompible hasta ahora, y es las proporciones de las naves. Y en parte es lógico, porque si tenemos en cuenta el lore, estas naves ocuparían casi la mitad del tablero. Pero si Fantasy Flight quería sacarlas, tenía que hacer un pequeño sacrificio, y esto fue reducir su tamaño. Esta decisión causó bastante polémica. Aparte, estas naves tenían una serie de características que no acababan de gustar mucho. Por ejemplo, el transporte rebelde no podía atacar y tenía unas mecánicas un poco raras para ciertos jugadores. Así que con la salida de estas naves se decide hacer un pequeño cambio en todo lo que viene a ser el meta del juego. Y es que tú como organizador del torneo podías decidir si querías hacer un torneo con estas naves épicas o no. Y ya era decisión del jugador si quería ir o no con estas naves. Pero paralelamente a los jugadores, entre despachos ocurrieron muchos cambios, tanto en Fantasy Flight Games como en Lucasfilms. En Fantasy Flight Games, los hermanos Brady y Adam Sadler, diseñadores principales del juego, abandonaron la empresa en 2013. En julio del 2014 fue Jay Little quien deja Fantasy Flight, lo que dejó al juego sin sus principales cabezas pensantes. Solo se mantenía Corey Konieczka, pero él estaba involucrado en otros proyectos de la empresa y no podía dedicarle atención exclusiva al X-Wing. Al poco del abandono de Jay Little, se anuncia la fusión entre Asmodee y Fantasy Flight, lo que trajo consigo nuevas directrices dentro de la empresa. En 2015, el mismísimo Christian T. Petersen, junto con James Knipfer, quien ya había trabajado en algunas expansiones del juego, como era el Esclavo 1 o la Lanzadera Imperial, lanzaron un juego muy similar al X-Wing titulado Star Wars Armada. Y aunque con algunas diferencias en las reglas, a simple vista parecía ser el mismo juego pero con naves más pequeñas, lo que hizo que algunos jugadores que no estaban muy metidos en el mundillo se llevaran algunas confusiones, porque a simple vista era como que un juego pisaba al otro. Mientras tanto, en Lucasfilms también sucedían cambios importantes. La compra de la compañía por parte de Disney en 2012 fue muy sonada, y como era de esperar, querían sacar tajada de los juegos de mesa. De modo que dejaron trabajar con cierta libertad hasta que, en 2015, con el estreno de la esperadísima séptima parte de Star Wars, deciden reconstruir todo el lore de la saga. Y como en el contrato, que por cierto no lo había mencionado, pero se había renovado por otros 5 años, seguía incluyendo la cláusula de la última decisión, ahora era Disney quien tenía voz y voto en todo lo que se hacía en el juego. Lo que con el tiempo ya se ha demostrado que dejar a Disney decidir en Star Wars no trae cosas buenas.
La empresa del ratón comenzó a presionar para que se incluyeran sus nuevos personajes en los productos. Aunque es cierto que algunas incorporaciones como la saga Rebels pudieron implementarse bien, otras fueron un poco más complicadas de llevar al juego. Con todo esto nos encontramos en el año 2017 y el juego ya era muy grande, había crecido muchísimo, pero en Fantasy Flight Games empiezan a notar cierto agotamiento por parte de la comunidad jugona. Habían sido muchas oleadas, con nuevas cartas y mecánicas, se habían introducido cartas muy poderosas en expansiones que casi obligaban al jugador más competitivo a comprar naves que a lo mejor no le llamarían mucho la atención, pero para poder tener su escuadra bien montada debían de coger sí o sí esa expansión. La sensación general era que el juego se estaba convirtiendo en algo similar a lo que estaba pasando con Warhammer, salvando las distancias, eso sí, y ya comenzaba a ser necesario dentro de una reestructuración. Así que en Fantasy Flight Games se toma la decisión de reunir todo lo que había ahora en el juego, darle un lavado de cara, y es cuando le dan la responsabilidad a Frank Brooks, Matt Brook y Alex Davey de unificar todo en una nueva edición que se llamaría X-Wing 2.0. En esta edición no solo se ponían orden a las nuevas mecánicas que fueron apareciendo, sino que también se buscó dar más protagonismo a las habilidades de los jugadores, evitando que el juego se convirtiera en un simple copiar y pegar listas para salir a competir. Además, se añadieron nuevas facciones al juego. Se rediseñaron las cartas, algunos personajes ya existentes fueron ajustados para hacerlos jugables con las nuevas mecánicas y reglas, y se diseñaron para todo esto un kit de conversión que permitiría a los jugadores que ya tenían muchas cosas del juego adaptar sus miniaturas a los nuevos componentes. Y con todo esto montado, en 2018 se lanzó la caja de la segunda edición del X-Wing. ¿Y cómo recibió esto la gente? Pues más o menos, digamos que ni frío ni calor. En 2018 el público más fiel al juego había descendido bastante y muchos vieron en esta nueva edición muy buenas intenciones, pero que no acababa de solucionar parte del problema que tenía. Las personas que se habían desenganchado del juego y querían volver se sorprendieron por los cambios, y adaptarse a las nuevas reglas fue bastante complicado. Los torneos, que era lo que más beneficiaba a Fantasy Flight Games, empezaron a perder la atención del público. El juego se seguía vendiendo, pero ya no era lo mismo, y recordemos que Star Wars es una licencia cara, y X-Wing como juego aún era mucho más caro de producir. Fantasy Flight Games, aparte de todos los juegos que tenía con la licencia de Star Wars, tenía muchísimos otros más con otras licencias muy llamativas. Otro problema con el que se enfrentaron fue que al principio se hizo un cálculo erróneo en la producción de miniaturas, especialmente por culpa de la fiebre que hubo al principio del juego. Muchas naves de la segunda edición se solapaban con las de la primera, lo que permitió que algunos jugadores pudieran encontrar naves de la primera edición en jugueterías a precio de saldo. Además, los jugadores tenían la sensación de que la empresa no tenía muy claro a qué tipo de público querían llegar, algo que cuando estaba Jay Little al mando no pasaba. En 2020 la compañía se da cuenta de que no era viable mantener el juego con los niveles de producción de antaño. La empresa que ahora controla Fantasy Flight Games, Asmodee, decidió que lo más adecuado sería concentrar todos sus juegos de miniaturas en la editorial especializada del grupo Atomic Mass Games, con la idea de potenciar sus proyectos. Desde Atomic Mass intentaron darle una nueva vida al juego, haciendo packs de escenario o sacando reediciones de alguna de las naves más demandadas por los jugadores, pero el juego ya estaba tocado de muerte. El 13 de junio de 2024 se anunció el fin de la producción del Star Wars Armada y del X-Wing, el juego de miniaturas. Y aunque oficialmente el juego ya no se comercializa, si te gusta, aún puedes encontrar naves a muy buen precio, y seguro que hay más de algún jugador por ahí cerca de casa que estará encantado de echarse unas partidas al juego, pues la comunidad de sigue muy activa. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro pues se vuelve a reeditar una versión 3.0 y con la que esperemos Fantasy Flight haya aprendido de sus errores del pasado. Y así finaliza la historia de un juego de miniaturas de naves que experimentó un auténtico boom en un corto periodo de tiempo,
y que, si se hubiera gestionado un poco mejor, tal vez aún estaría con nosotros. Y ya sin más, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí y espero que os haya gustado este vídeo sobre la historia de este juego que tanto marcó en su momento.